Bueno, pues lo habíais pedido y pedido y pedido y pedido y hoy ha llegado ya el día, por fin para vuestra suerte y regocijo, de que hable de la película Blade Runner de 1982 dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford. También aparecen pues Rutger Hauer, ¿no? En el papel antagónico. Y bueno, ¿qué voy a decir? Este review va a ir para largo porque hay mucho de lo que hablar. Esta película ha dado tanto al cine, tiene tanto contenido que hay para rato. Y no es una película de esas que veas y digas, no, es que la fotografía, es que la estética, es que los efectos especiales, no. Realmente es una de esas obras maestras del cine que está tan trabajada, es un trabajo artesanal tan bueno, tan potente, con tanto nivel de cuidado en detalles, que hay pocas cosas reprochables en la cinta realmente. Y el tiempo no le ha pasado factura para nada, porque todavía hoy se ve una película bella e impresionante. Y bueno, ¿qué voy a decir? Ridley Scott, ya lo he estado mencionando de hecho últimamente, me refiero a la película recientemente bastantes veces, sobre todo porque hablé de Ghost in the Shell, película prácticamente hermana a esta. De hecho, os recomiendo que la veáis si os gustó Blade Runner o viceversa. Y si queréis referentes, pues ahí tenéis el review. Y es básicamente uno de los referentes de thrillers futuristas cyberpunk de estética neo-noir más importante que hay, Blade Runner, ¿no? Y no es para menos, ha sido muy influyente y cambió muchas de las cosas con las que se percibía la ciencia ficción también, ¿no? Es decir, obviamente pues hay películas que a nivel general pues son más apreciadas, por ejemplo Odisea en el espacio, pero vaya que Blade Runner tiene un significado de por sí valiosísimo, ¿no? Y tiene un montón de elementos increíbles. Pero vayamos por partes, que me pierdo. Ridley Scott había hecho 3 películas cuando hizo Blade Runner. Esta es su tercera película. Había hecho Los Duelistas, por cierto, muy recordada, muy olvidada, casi nunca se la tiene en cuenta, yo os hablaré de ella. Y bueno, la verdadera película por la que se le recuerda, ¿no? Como si esa hubiera sido de hecho su primera película, fue la película que cagó a la gente en las salas en el 79, ¿no? Alien, el octavo pasajero, ¿no? Que salía Sigourney Weaver bien joven y bueno, que entusiasmó a la gente, ¿no? La gente salió flipando del cine, de ver aquella puta maravilla de mezcla de ciencia ficción y terror, posiblemente la más perfecta combinación de estos elementos que haya habido. Y bueno, eso le dio mucho prestigio a Ridley Scott, hizo un grandísimo producto ahí siendo relativamente joven. Y bueno, el resto es historia, ha estado haciendo un montón de películas interesantes. Hombre, obras maestras, igual no pongo la mano en el fuego. Tiene Alien y Blade Runner. Y para mí solo Blade Runner es su segunda mejor película, solo la supera Alien por cuestión de subjetividad, porque objetivamente las dos están prácticamente al mismo nivel, son películas de una calidad enorme. Y luego ya, pues bueno, sigue haciendo películas muy buenas, no obras maestras, pero vaya, muy buenas. Que si American Gangster, que si Gladiator, ha trabajado con muchos actores, con repartos increíbles, y ha dado películas entusiasmadoras, ¿no? Bueno, ahora últimamente no está teniendo una muy buena temporada, eso coincidimos todos. Ahora está liado con otros proyectos, ahora ha querido revitalizar Alien con Prometheus y ahora está haciendo la secuela de Prometheus, la de Alien Covenant o Alien Paradise Lost o como se quiera llamar, porque cada semana le cambian el puto título. Va a haber otra película de Alien que se supone que la va a dirigir Neil Blomkamp, una Alien 5 que en realidad es como Alien 3 porque hubiera la 4 y la 5. Y él mismo pues ha dejado un poco de lado su propuesta de hacer secuela de Blade Runner porque la va a poner en manos de otro director, porque él considera que es más importante hacer la secuela de Prometheus. Bueno, en fin, no hago comentarios que me caliento, ¿vale? Pero sea como sea, no estamos aquí para hablar lo que es hoy en día, que el hombre también ya está mayor, tiene 70 y pico años. Lo que fue en su día este señor cuando llegó Blade Runner. Pongámonos en contexto, era 1982 y la gente quería ir a la sala a pasar un buen rato. Y Blade Runner parecía una buena propuesta porque daba el típico tono del detective cazando al malo, pero en un entorno futurista. Y vaya que sorprendió la película, porque la gente fue a ver algo aparentemente sencillo y se encontró con una película que te daba una patada en la boca y te daba una lección moral que te cagas, con un final explosivo, ¿no? Y la gente, bueno, flipó. Quizá no tanto en su momento, porque con los años la película ha ido ganando valor, siendo una pequeña, gran película de culto. Pero vaya, que el valor de la película es incuestionable, y además tenía a Harrison Ford protagonizando la película. Y bueno, eso pues ayudaba mucho, porque en ese momento Harrison Ford
hacía poquito que había empezado a ser un gran actor, ¿no? Porque empezó en los 70 con Star Wars, ¿no? Ya tenía su renombre, pero vaya, fue Star Wars la que le dio la catapulta al éxito. Y estaba pues haciendo Star Wars, y también empezó hace relativamente poco antes que esta, me parece que un año antes, la obra de Spielberg de Indiana Jones, ¿no? Que tanto nos hizo soñar y pasarlo bien, ¿no? Y Blade Runner fue un parón bastante considerable en su carrera. Parón en el sentido de que dejó de lado algo más puramente comercial, el personaje más entrañable, carismático tal que eran pues Han Solo y Indiana Jones, y se planteó hacer un personaje más serio, más maduro, más oscuro, ¿no? Misterioso, profesional, ¿no? Una película de una estética apagada, apesombrada, ¿no? Todo ese rollo. Y yo creo que fue un grandísimo acierto que se decantara, ¿no? Por leer el guión y aceptar el trabajo. Le quedó de puta madre. Yo recuerdo mucho a Harrison Ford por ser Han Solo o Indy, pero siempre por ser Blade Runner, sí señor. Y qué decir, ¿no? Del resto de elementos del reparto, del resto de actores, todos geniales. Rutger Hauer, que además se cobra en esta película uno de los mejores monólogos de la historia del cine, increíble, ¿no? Con la aparente sencillez del momento, lo que evoca, y así podríamos seguir. Y la cinta es uno de los referentes cyberpunk más importantes que hay por algo, ¿no? Ridley Scott volvió a repetir con el tema de ciencia ficción futurista, pero esta vez ya no trasladó a la historia al espacio, sino que la situó en el planeta Tierra, en un futuro en el que la raza humana ha avanzado un montón, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y el planeta Tierra básicamente, sobre todo en algunas ciudades, se ha convertido en un hervidero de superpoblación, con macrociudades hiperpobladas y densas, repletas de edificios altísimos, con una polución constante, una ciudad donde siempre hay un clima generalmente pues oscuro, apagado, nubloso, lluvioso, ¿no? En pocas escenas vemos momentos iluminados, tal, ¿no? Predomina más la noche. Es como Seven, ¿no? De David Fincher, que siempre está lloviendo, ¿no? Pues aquí básicamente lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Y ahí, pues la sociedad humana pues ya está empezando que si la inteligencia artificial, los cyborgs, tal. Y bueno, en una colonia, en Nexus 6, ¿no? En el espacio, los humanos enviaron a una creación... No, Nexus 6 creo que era el prototipo de androide, perdón. Enviaron a una creación humana, un sintético, que es a nivel físico idéntico a un ser humano, ¿vale? Tiene aspecto de ser humano, pero tiene unas capacidades muy por encima de una persona normal. Son más inteligentes, más rápidos, más fuertes, ¿no? Tienen unas super habilidades. Lo que pasa es que estos seres llamados replicantes, porque son eso, digamos, una réplica de ser humano mejorada, en algún momento, adquieren una conciencia de clase o de colectivo, empiezan a desarrollar una conciencia propia y se rebelan contra su creador, es decir, nosotros los humanos. Vaya, algo muy explorado en la ciencia ficción, ¿no? Tenemos mil ejemplos, que si Yo Robot, que si Terminator, ¿no? Arthur C. Clarke habla de ello, Isaac Asimov también, ¿no? Muchos autores, muchos artistas, ¿no? Y vaya, estos seres, pues, se envió a una división especial de humanos, ¿no? Para neutralizarlos, llamado Blade Runner, y se expulsó a todos los replicantes de la Tierra fuera de ella, ¿no? Lo que pasa es que la película parte desde el principio, ¿no? Con un Blade Runner, ¿no? Que está interpretado por Harrison Ford, el protagonista, al que se le encargará dar caza a unos replicantes que se han ocultado en la Tierra, ¿no? Haciéndose pasar por humanos. Claro, ¿cómo los detectas? Son idénticos a los humanos, son muy ágiles escondiéndose, saben de su condición, y digamos que los replicantes tienen como una especie de caducidad, ¿no? Es decir, se les puede apagar, o sea, matar, vaya. Lo que pasa es que si escapan al protocolo de desactivación, pues son un problema, porque se ve que se vuelven inestables y violentos y tal. Entonces se contrata a un especialista, que es el Blade Runner, para que les dé caza. Y así empieza la película. O sea, es básicamente la historia del bueno contra el malo, pero wow, que te da la vuelta a la tortilla la película y te va por un montón de cosas. Bueno, comenzando porque la película obviamente está influenciada por uno de los grandes referentes del cyberpunk, como es Neuromante, al igual que Matrix o Ghost in the Shell, etcétera, etcétera. Básicamente también lo que viene siendo es una adaptación, porque esa es la historia de la película, de la novela de Arthur C. Clarke, la de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y bueno, de Philip K. Dick, por Dios. Y bueno, de Philip K. Dick se han hecho un montón de adaptaciones cinematográficas, ¿vale? Hay mil ejemplos, Minority Report, Yara Yara, ¿no? Y bueno, pero Blade Runner es el más sonado, el más recordado y querido y laureado de todos. Y la película es todo eso, un cúmulo de genialidades allá por donde se vea. Mirad que era joven Ridley Scott y el talento que tenía.
dirigió un producto con una madurez y con un pulso narrativo tremendo. La película es más taimada, es más contenida que otras, no tiene un ritmo muy precipitado, muy acusado, ¿vale? Excepto los momentos de acción. Pero vaya, no te aburre en ningún momento. Es que aunque no esté pasando nada, la estética te absorbe. Y cuando no es la estética, es la música. Y cuando no es la música, es algún diálogo o alguna situación. Y la estética de la cinta es apabullante, ¿vale? Las ropas, los peinados, ¿no? Mirad a la replicante de la cual se enamora el protagonista, los edificios, esa estética oscura, sombría, la fotografía es increíble, cómo saca un montón de virtuosidad, de jugar con las sombras y con la oscuridad, sobre todo también luego fijaos en los interiores, introduciendo un montón de elementos en el plano, para engañarnos, para confundirnos, para hacernos sentir en un sitio que es la Tierra, pero que no parece nuestra Tierra. Además, se hizo otra reedición en montajes en las que se sacaba más claridad y visualidad al filme, ¿no? Pero bueno, que aparte de eso es que tiene un guión tremendo, obviamente parte de una novela con un contenido tremendo, en la que no se pretende desvirtuar para nada la novela original, sino bueno, simplemente compactarlo todo, y con un montón de elementos increíbles, con ese tono neo-noir tan atrayente, ¿no? El control de la superpoblación, la contaminación, la gente no tan inhumana, tan automatizada, los implantes cibernéticos, las armas futuristas, un montón de elementos. Es que Blade Runner es una maravilla. Y fijaos que la película pues muchas veces te engancha porque está el tipo investigando cómo lo va a encontrar, cómo será el replicante, eso te preguntas, ¿no? Y a dónde te va a llevar todo, ¿no? A mí la película la verdad es que me enamora, veo la película y me deja hipnotizado, la habré visto miles de veces y todavía hoy en día me gusta, una película que nunca muere y se te encoge el corazón con ese final. Y además es increíble esta película cómo ha creado escuela y ha creado séquito, porque todavía hoy en día la gente debate sobre ella y sobre qué nos quiso decir aquí y sobre qué realmente es esto, ¿no? Y lo digo por la clásica pregunta que todo el mundo tiene de Blade Runner. Lo contaré en los spoilers, no os preocupéis, y os doy mi visión personal con mi reflexión personal. Y también deciros que os contaré una cosa que muy poca gente sabe de Blade Runner, una verdadera sorpresa. No me las doy de nada, ¿vale? No es nada inaudito, ni que nadie, o sea, no es que tenga una exclusiva ni nada, ¿vale? Es algo que es simplemente anecdótico, pero que la verdad es que se sabe de hace poco, lo sabe poca gente, y bueno, creo que os puede sorprender, que os puede incluso dar información extra sobre la película para que entendáis algunas cosas, no de la historia, pero sí de cómo está hecha la película. Y bueno, una cinta fantástica, de verdad, una banda sonora de ensueño, una estética absorbente, oscura, atrapante. Bueno, que ya digo, un juego con la iluminación muy bueno para retratar todo ese sitio lúgubre, interpretaciones más que correctas. Harrison Ford me gusta mucho como el Blade Runner, ¿no? Un papel aquí más serio, más justo, me gusta cómo le queda bien. Rutger Hauer como el antagonista, digamos, el replicante, pues también fantástico, sobre todo si no quedaos con el momento final, que tiene uno de los mejores monólogos de la historia del cine. Y ¿qué más puedo decir? Montaje tremendo, fotografía tremenda, interpretaciones tremendas, elección de vestuario tremenda, dirección con un pulso narrativo tremendo, un guión bien trabajado y sintetizado, y una historia con un balance final que te deja boquiabierto, ¿no? Y te hace cuestionarte cosas. Eso es lo importante de Blade Runner, que tiene muy pocas películas, que te remueve por dentro, que sales con una lección aprendida de la sala, que te inspira, que te hace pensar, que te hace cuestionarte tu moral, ¿no? Y todo ese tema existencialista tan repetido y tratado en la ciencia ficción le debe mucho a Blade Runner, ¿no? Todo ese tema del dónde venimos, a dónde vamos, qué es ser humano y no serlo. Como ya dije en el review de Ghost in the Shell, si Ghost in the Shell era básicamente qué nos diferencia de las máquinas, qué es lo que nos hace ser humanos, Blade Runner te dice qué es lo que nos hace ser seres vivos, qué es la vida y qué es la muerte, ¿no? Y aunque no lo parezca, tiene mucho más de lo que aparenta. La película también se tiene que decir que tuvo un montón de montajes distintos, tiene como hasta 5 o 6 versiones distintas, ¿no? La inicial del cine, luego la versión de Ridley Scott, luego la Final Cut, luego una edición que hicieron para los 25 años, y cambian bastantes cosas, no es como que digas, no, es que ponemos esta escena inédita, ahora este plano lo suprimimos, ahora alargamos esta escena, no, sino que realmente cambios significativos. Hay una versión que tiene la voz en off, ¿no? Del protagonista, que nos lo explica todo. Hay otra que hizo Ridley Scott que dijo, no quiero voz en off, quise que el silencio impregnara más los planos, que fuera el propio espectador el que meditara sobre lo que iba ocurriendo. Y hay otra que tiene la voz en off al final, pero no al principio.
Luego hay otra revisión que se hizo que tenía una estética, bueno, más visual, más luminosa, no más agradable. Luego pues lo típico, una escena que entra, otra que sale, cosas así. Hay varios montajes, pero bueno, todas llevan al mismo punto y tal. Y bueno, sí que cambian algunas, pues que la versión del estudio tiene un final un poco más positivo, más bonito, más agradable. La versión de Ridley Scott es más amarga, es más oscura, ¿no? Te deja más pensando. Yo prefiero sinceramente la versión de Ridley Scott y prefiero la que tiene solo la narración al final, con la corrección visual correspondiente. Porque creo que así matiza bastante más las cosas, ¿no? Y bueno, antes de irme a spoilers y de la valoración final, os voy a decir la anécdota de la película. Bien, hace poco, un programa de televisión ahí en Estados Unidos, supongo que no, perdona que no recuerde cómo se llamaba, pero lo podéis encontrar fácilmente, tenéis el vídeo completo en YouTube, de hecho, consiguió sentar, atención, en una misma mesa a un montón de directores. Quentin Tarantino, Ridley Scott, Danny Boyle, Alejandro González Iñárritu y un par más. Uno era este que dirigió La Una Estafa Americana, perdón que no me recuerde cómo se llamaba, y otro más, pero no. Pero bueno, total, ver a esos genios del cine ahí sentados, vamos, te faltaba Stanley Kubrick ahí, ¿no? En plan proyección holográfica Star Wars ahí, me echó uno con la fuerza, ¿no? Y bueno, ver a esos tipos hablando en plan entre colegas con sus tacitas, ¿no? Todos hablando de, yo esta película, yo esta la otra, ¿no? Y Quentin Tarantino con sus fricadas y sus bizarradas. Y bueno, unos que han estudiado cine, otros que son autodidactas, británicos y americanos, tal, y el hispano Iñárritu. Y verlos hablar fue, bueno, el vídeo de 1 hora y pico vale su peso en oro. Una de esas pocas ocasiones que se dan en la vida sentarlos, ¿no? Y eso que, por ejemplo, pues a directores como Quentin Tarantino no se les ve mucho a veces delante de la cámara, concediendo entrevistas y tal. Vale la pena que la veáis. Pues mirad, ahí Ridley Scott contó una cosa de Blade Runner que, fijaos, ni Quentin Tarantino sabía. Y tú dirás, bueno, ¿qué pasa si no la sabe? No, pero es que Quentin Tarantino es un puto devorador de cine nato, es una puta excavadora, va tragando todo. Le preguntas sobre la peli más rara del mundo y el tipo, sí, la hizo tal director, se rodó así y tal, sabe de todo, ¿no? O sea, es raro que le cuentes algo a Quentin Tarantino, vamos, lo digo como si fuera el vecino del quinto, y ya no lo entendemos, ¿no? Y que te diga, sí, no lo sabía, qué sorpresa, ¿no? Porque el tipo se queda con todo y se informa de todo, vive para el cine, es lo que dijo una vez Alex de la Iglesia en una entrevista, ¿no? Cuando conoció a Quentin Tarantino, que joder, es que todo él es cine, y quizás esto es un problema, ¿no? El tipo solo sabe hablar de cine, y de cine, ¿no? Nada se mete en su vida personal, no, es que mi visión tal, cine. Oye, también digno de admirar, ¿no? Es la pasión de su vida y no me extraña y lo demuestra siendo un tío con un par de huevos que se pone detrás de la cámara y te hace unas peliculotes que te cagas, siendo un tipo que trabajó en un videoclub, no tiene ningún tipo de formación profesional. Ole por él. Total, que Ridley Scott dijo algo de Blade Runner que sorprendió a todos, ¿no? Y es que cuando explicó, dice, bueno, yo era joven, no sé qué, lo ves ahí con 75 años, y dijo, cuando estaba rodando Blade Runner, nos venían muchas ideas a la cabeza. Y había varias, opiniones dispares entre el estudio y yo, claro que él tampoco era quien es hoy en día. Y bueno, es por eso también lo que os he dicho, que hubo muchos montajes y tal. Y una de las cosas que pasó es que, bueno, él fue haciendo la película y cuando tocó llegar a la parte de la recta final de la cinta, es decir, todo ese enfrentamiento entre el Blade Runner y el replicante, ¿no? Entre Roger Howard y Harrison Ford, cuando llegó toda esa recta final más o menos, se vio bastante bloqueado él, artísticamente, lo dijo así. No sabía muy bien cómo hacer las escenas, ¿no? Miraba el guión técnico, lo veía como amputado, ¿no? Le faltaba algo a la película, ¿no? Algo que él, pues, se carcomía. ¿Cómo podemos hacer esta escena, este movimiento para coger esto, ¿no? No era tan experimentado, ¿no? En su falta de experiencia, o igual ante la dificultad de la magnitud del proyecto, porque es verdad que tener un proyecto de estas magnitudes entre las manos, pues tiene que ser algo que es algo que realmente solo unos pocos grandes artistas saben manejar. No sabía muy bien cómo salirse con ella, y bueno, ya tenían cosas hechas a medias, pero no sabía muy bien qué, o el cómo, ¿no? No solo cómo poner la cámara y moverla, un poco cómo configurar todo, ¿no? ¿Y sabéis qué hizo? Se fue y en ese momento habló con Stanley Kubrick, que él lo conocía personalmente. Y le dijo, oye, Stanley, lo digo, vamos, uno de los mejores directores de cine de la historia, lo decimos aquí como si fuera... Dijo, mira, que estoy con esto de Blade Runner, mi película, que no sé cómo hacer esto, tal... Y fijaos, todo ese momento de Blade Runner que quedó en el montaje final que hemos visto, bueno, los montajes finales que hemos visto todos, casi toda esa parte del final, fue Stanley Kubrick que le dijo, yo te echo una mano. Y fue Stanley Kubrick el que grabó, le dijo cómo hacer las escenas. Y prácticamente esa construcción final es un mano a mano entre Stanley Kubrick y Ridley Scott. Cágate la hostia.
O sea, no solo es una gran película, sino que cuenta con el aliciente de que un enorme director, un verdadero visionario como Stanley Kubrick, y ole otra vez, otro que no estudió cine, porque él realmente era de fotografía, rollo documental, tal, pues le dio unos consejos y un apoyo a Ridley Scott diciéndole cómo podía hacer eso. O sea, que esa parte del final de Blade Runner, que a mí siempre me entusiasmaba, joder, la hizo Stanley Kubrick, prácticamente la mejor parte de la película. O sea, increíble, ¿no? Y yo creo que ahora que lo sabéis, porque yo volví a revisar la película cuando me enteré, creo que notaré, bueno, igual es porque te lo han dicho, ¿no? Igual es un poco efecto placebo, pero notaréis igual la diferencia de que ahí ha habido las manos de otro gran artista en ese momento. ¡Wow! Stanley Kubrick, ¿no? ¿Cómo se os queda el ojete? Pues todo eso y mucho más es lo que entusiasma de Blade Runner. Una película de esas de cuanto más sabes cómo se hizo, más te gusta. Y el final, sencillamente, sin palabras. O sea, algo que te deja impactadísimo. Valoración final, obra maestra. 10 de 10. Prácticamente no le veo ningún defecto. Ni en ritmo, ni en aspecto técnico, ni actoral. Nada. Una historia llevada a un buen punto, que te da una sorpresa en medio del metraje, que te deja reflexionando y que además pasas un rato entretenido, vibrante y que te da una verdadera lección de vida. Preparaos para el futuro que va a venir. Señores, Blade Runner, obra maestra y que podría ser prácticamente la mejor película de Ridley Scott si no fuera por Alien. Y ahora vamos con los spoilers, sí señor. Bueno, a mí me parece muy bien todos los momentos de la película, ¿no? Cómo caza aquel replicante, cómo la relación con la replicante del tipo, de Harrison Ford, todo ese tema de la tecnología, como cuando ve aquella foto y la explora en 3D, eso a mí me voló la cabeza cuando lo vi de pequeño, ¿no? Incluso hoy en día sigue siendo algo fascinante. Y no solo la oscuridad de la película, no solo todo eso, sino que una de las cosas que más comen la cabeza a los fans es una duda que siempre quedó con la cinta. Ojo, con la cinta, no con el libro, porque en el libro queda claro que no, que el tipo, el protagonista, es un Blade Runner, es un humano. Pero en la película, Ridley Scott parece que indució a pensar que el protagonista, el Blade Runner, es también un replicante. Lo que pasa es que en ningún momento de la película se te dice ni que sí, ni que no. En los montajes de las versiones de Ridley Scott parece que la cosa apunta más a que sí que es un replicante, mientras que las versiones de estudio lo quisieron dejar pues de la forma más llana, superficial y normalita posible, ¿no? Pero en la versión de Ridley Scott podremos ver que con algunas escenas en algunos momentos apunta todo bastante a pensar que es un replicante. Podría serlo. Es una cuestión fascinante porque es como una especie de giro de guión que te puede hacer cuestionar todo lo que has visto en la película, ¿no? Igual que los replicantes al final como que acaban temiendo el que les llegue la hora de morir, ¿no? Y el Blade Runner no tiene cuestionamientos morales con los replicantes, es decir, es un ser sintético al que tengo que cazar. Fin de la historia, no hay ningún tipo de lazo emocional. Pero fijaos que podría ser lógico pensar que eres un replicante, por su frialdad, por su modo de comportarse, por el no saber su pasado, que sea un ser que ya nació así adulto, un sintético completo, y tendría sentido porque si los replicantes son tan ágiles y tan fuertes, por mucho que hayas instruido a una persona por decir, mira, tienes este comportamiento, puedes atenderle a esta empresa así, si creas un replicante haciéndole creer que es humano, o no, quién sabe, y lo pones a cazar replicantes, tendrá más sentido, porque el replicante Blade Runner también será igual de rápido, igual de fuerte, y lo pones en una situación de igualdad, ¿no? Como diciendo, lo único que puede acabar con un replicante es un replicante. Y yo creo que la idea le encantó a Ridley Scott, y a mí también me parece muy buena. Y yo creo que soy partidario de que sí, de que Harrison Ford es un replicante al final, ¿no? Porque obviamente no hay nada que nos pueda llevar a pensar lo contrario cuando, por ejemplo, el otro le rompe el dedo y tal, ¿no? Obviamente ellos también sangran, sienten dolor, piensan... esa es la diferencia, ¿no? Y lo más importante, sienten, ¿no? Porque el replicante que interpreta Richard Howard se enamora de la otra replicante, ¿no? Y eso es lo fascinante, que nunca acabo de quedar muy claro, pero fijaos que también hay una cosa que siempre se ha comentado mucho, y yo creo que es una de las evidencias más claras de que Harrison Ford es el replicante, que es que cuando él está agarrado ahí en ese último momento de la película, que se va a matar, y el replicante le coge, ¿no? Dice, el replicante dice kinship, que quiere decir algo así como hermandad, ¿no? O tú eres mi igual. Claro, tú puedes interpretar que le dice eso porque en ese momento es cuando tiene aquel monólogo
y le da a entender, ¿no? Como que tú eres humano, yo soy replicante, pero los dos somos seres vivientes, ¿no? Yo te considero mi igual. Pero vaya, realmente, yo creo que le dice eso como diciéndole, tío, despierta, eres como yo, ¿no? No un ser viviente, sino un replicante. ¿Por qué se lo diría si no? Vaya, a mí es una de las evidencias más claras que hay. Que cada uno piense lo que quiera. Yo creo que Harrison Ford, vamos, así lo pensó Ridley Scott, es un replicante. Y bueno, si fuera un humano, pues tampoco pasa nada. La película no pierde valor, ni se desvirtúa, ni nada. Pero vaya, que sienta sentimientos por la replicante, la frasecita del final, sus habilidades, su misterio, su forma de comportarse, me inducen bastante a pensar que sí lo puede ser, ¿no? Y bueno, ¿qué decir del final? Las líneas que suelta Rutger Hauer, esa mirada, la lluvia, ¿no? Y la voz en off después del es hora de morir, diciendo no sé por qué me salvó, ¿no? Pero sentí que ese ser pues era mi igual. No sé, el final evoca tanto que no creo que haya que decir más. Se ha dicho tanto de Blade Runner que decir algo más ya estaría de sobrado. De verdad. Una película fantástica, espero que os haya gustado el review. Y si no la habéis visto, ¿a qué coño estáis esperando? A correr a verla. Gracias.